al Señor. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de estar aquí ayer? Comentábamos hace rato, no sé cuál sea su idea, pero la verdad es que yo le decía a Leti y le compartía a los hermanos hace un momento que, pues la verdad es que no es nada nuevo, ¿no? O no dijeron nada que alguna vez no hayamos escuchado, tal vez curso de matrimonio, o en alguna plática, en alguna enseñanza de los pastores, pero sí, como decía, no me acuerdo quién decía, te ayuda a recordar, ¿no? Cosas que realmente ya sabes y que no estás llevando en práctica. La verdad es que a mí me gustó mucho. Yo también creo que una de las cosas que a veces no estamos muy acostumbrados es que en la iglesia se hable abiertamente de lo que Dios quiere acerca del matrimonio y del sexo, de las relaciones sexuales. Es algo que Dios creó en su corazón y que el enemigo lo ha distorsionado y lo ha llevado a que sea algo pecaminoso, algo sucio, cuando en realidad dentro del matrimonio yo creo que lo que Dios quiere es que lo disfrutemos, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue de mucha bendición, para mí, para Leti fue de muchas bendiciones, pero para los que estuvieron aquí también lo haya sido, ¿no? Y y algo que a mí también me gustó mucho es que eh, la pastora decía algo que hemos compartido mucho, que es que el tiempo que invertimos en el Señor es un tiempo bien invertido. Este tiempo que venimos aquí es un tiempo bien invertido, ¿no? Podemos estar muy cansados, yo creo que toda la semana pudo haber estado pesada, de mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero el tiempo que invertimos, pues es un tiempo bien invertido, porque es un tiempo para el Señor. Y cuando yo empecé a reunirme en las reuniones de varones de aquí de Camino de Vida, yo antes asistí a otra iglesia, una vez estaba yo ahí luchando con el Señor entre levantarme y no levantarme, porque antes era a las 6 de la mañana, entonces pues era todavía un poquito más pesado. Entonces estaba yo ahí casi puedo decirlo, discutiendo con el Señor de, ay Señor, estoy bien cansado, tengo justificante, voy todos los días a México y regreso. Y ahí estaba yo discutiendo con el Señor cuando el Señor me dijo, todo sacrificio tiene recompensa. Y entonces, la verdad, les puedo ser sincero, reaccioné y dije, sí, cierto, Señor, todo sacrificio tiene recompensa. Entonces, el que estemos aquí con sacrificio, Dios no lo va a recompensar, porque además tenemos un Dios justo, ¿no? Entonces, pues qué bueno que están aquí esta mañana, hermanos. Es un tiempo bien invertido. Y hoy me gustaría compartir algo que el Señor toda la semana estuvo ahí hablándome acerca de que necesitamos ser varones que luchemos juntos, que no luchemos solos. Entonces la enseñanza de hoy le puse guardaespaldas, ¿sí? Así yo creo que todos hemos visto esa película Bodyguard, ¿no? Entonces, me gustaría hablar acerca de esos. Y me gustaría empezar con un versículo en Génesis 4:9. Viene hablando acerca de la historia de Caín y Abel. Y entonces en el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y un poquito más adelante en Génesis 14, en el capítulo 14, versículo 14, habla acerca de que Abraham se enteró de que Lot fue llevado preso. Y entonces dice el versículo, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan para ir y rescatar a Lot. Busqué un poquito lo que es la
la definición de la palabra guardaespaldas y dice el diccionario, es una persona o grupo de personas que protegen a un individuo. Y entonces, a la pregunta que hacía Caín, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Yo les diría sí. ¿Soy acaso yo guarda de ustedes como mis hermanos? La respuesta que yo les daría es sí. Yo creo que todos debemos ser guarda de nuestro hermano, guardaespaldas de nuestro hermano, cuidar a nuestro hermano, ¿sí? Que si está pasando por un momento difícil, un momento de tribulación, tenemos que luchar, porque eso es tal vez lo que Dios nos pide, que nos cuidemos unos a otros. Hace algunas semanas yo les compartía acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros verdaderamente nos amamos o amamos a nuestro hermano como a nosotros mismos, tenemos que velar por él, tenemos que ser su guarda, ¿sí? Que en cada oportunidad que tengamos, ¿sí? Podamos nosotros cuidarlo, protegerlo, estar al pendiente de él, porque yo creo que todos pasamos por necesidades, todos pasamos por problemas. Creo que cada vez que yo tengo oportunidad de platicar con ustedes, les digo, híjole, esta semana estuvo pesada, ¿sí? Siempre hay algo, siempre traemos algún problema, alguna necesidad, tal vez financiera, algún problema con nuestra esposa, con algún hijo, en la casa, en el trabajo, en el negocio. Siempre yo creo que la vida, dice el Señor, en la vida tendrán aflicciones, ¿sí? Pero el Señor también nos da la seguridad de que si Él ha vencido al mundo, nosotros con Él lo podemos hacer. Entonces, yo creo que todos pasamos por necesidades. Si ahorita les pasara yo el micrófono, todos pudieran compartir algo que pasaron esta semana, algún problema. Vuelvo a insistir, en el trabajo, en el negocio, con la esposa, todos hemos atravesado por alguna necesidad. Porque yo creo que muchas veces creemos que porque somos creyentes, porque cuando conocemos al Señor y empezamos a caminar en sus caminos, pues no vamos a tener alguna tristeza o alguna depresión o alguna presión, ¿sí? O algún problema o algún desánimo. Yo compartía con un hermano esta semana y me decía, ¿ves qué? Estoy desanimado. Yo creo que eso también es parte de la vida, ¿no? De que muchas veces venimos como varones, como jefes de nuestro hogar, venimos cargando muchas necesidades, ¿no? En la mayoría de veces económicas o con los hijos. Yo no me acuerdo si se los he compartido, pero siempre digo que cuando mis hijos estaban chiquitos yo decía, híjole, ya que dejen los pañales y la leche, ¿no? Ya todas las semanas son pañales y leche, ya que dejen pañales y leche. Ahora digo, ya con 2 adolescentes, digo, todo eran como pañales y leche, ¿no? Qué fácil era, nada más pañal y leche y se acabó. No, ahora son muchas más situaciones, ¿no? Crecen los hijos, crecen los problemas, crecen los gastos. Pero como varones, yo creo que Dios nos ha dado también esa fortaleza de acercarnos a Él y de buscar de Él y de buscar su dirección. Pero como creyentes atravesamos por todo eso, tristezas, desánimo, problemas, cargas, tentaciones, porque yo vuelvo a insistirles, si les paso el micrófono, todos hemos tenido alguna tentación, ¿no? Algún problema. ¿Y qué hacemos como varones? ¿Qué hacemos ante esas situaciones? ¿Quieren que les sea sincero? En mi caso, las enfrento solo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos atravesando por un problema, tomamos el teléfono y le hablamos a algún hermano, le hablamos al pastor, a alguien con el que tenemos confianza y le decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, necesito de tu ayuda. Necesito que te pongas a orar por mí. Yo en lo personal, vuelvo a insistirles, les soy sincero, no. Yo quiero resolverlo en mis fuerzas. Sí, tal vez me pongo a orar, busco del Señor, pido su dirección, pero es rara vez que yo me acerque con alguno de ustedes o que me acerque con el pastor a pedirle que
que tengo alguna necesidad. Normalmente como varones, yo creo que lo hacemos solos. Tal vez alguno de ustedes sí tiene esa costumbre de buscar tal vez a algún hermano, alguien con el que tenga confianza. Pero si les soy sincero, yo en la mayoría de los casos lo hago solo. En algunas ocasiones me he acercado con el pastor y he pedido de su dirección, de su ayuda. Y me gustaría leerles algo que anoté aquí que se me hizo muy bueno. Dice, en nuestro afán por ganar almas para Cristo, nos olvidamos de las necesidades y de las tentaciones que enfrentamos como creyentes, sin darnos cuenta que con el mero hecho de ser cristianos, no nos libra automáticamente de las luchas de la vida. No porque seamos cristianos, no porque estemos caminando en Cristo, no porque ya conozcamos del Señor, ya toda nuestra vida se pone color de rosa. Yo muchas veces cuando le comparto a la gente le digo, mira, no es que cuando te acercas a Cristo, cuando vas a la iglesia, ya nunca más vuelves a tener un problema y toda tu vida se vuelve color de rosa. No, la forma de enfrentar las situaciones que la vida te presenta es diferente, porque ya no lo haces en tus fuerzas, sino lo haces con la ayuda de Dios. Pero si nuevamente yo les preguntara, ¿cómo enfrentan sus situaciones? ¿Cómo enfrentan sus problemas? ¿Qué me dirían? ¿Solo como yo? ¿En nuestras fuerzas? Y yo creo que no está bien, hermano. Yo creo que no es correcto que lo hagamos así. Yo creo que necesitamos de alguien con el cual podamos acercarnos y podamos pedir tal vez algún consejo, tal vez que oren por ti, tal vez que te den alguna dirección, porque Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros. Yo muchas veces cuando le comparto a la gente le digo, es que Dios te habla. No sé si les ha pasado que, y creo que lo he comentado en otras ocasiones, que la gente te dice, bueno, ¿y cómo Dios te habla? Dios te puede hablar a través de un versículo, a través de algún hermano, de algún pensamiento que pone en tu mente. Entonces, ¿cómo buscamos, cómo enfrentamos esas situaciones que atravesamos? ¿Cómo enfrentamos esos problemas, esas necesidades, esas tentaciones? ¿Cómo las enfrentamos? ¿En nuestras fuerzas? Yo creo, bueno, decirles que no está correcto. Yo creo que podemos buscar de alguna dirección de algún hermano. Como les decía, podemos acercarnos, puedo acercarme tal vez con Javier o con Alberto, con José y decirles, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Necesito que ores por mí. Necesito que tal vez nada más el desahogarme, con el simple hecho tal vez de compartirlo, de desahogarme, de pedir que oren por esa necesidad, por ese problema, Dios empieza a derramarse, porque dice en su palabra que cuando están 2 o 3 reunidos, Dios está en medio de ellos. Entonces, cuando tú compartes tu necesidad, cuando tú compartes tu problema con alguien, Dios ya está ahí, ¿sí? Y Dios empieza a mover, como decía el pastor, todo se empieza a mover a tu favor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si somos sinceros, digo yo en mi caso y creo que no sé si sea su caso, ¿con quién nos acercamos a compartir eso? ¿Con quién nos acercamos a compartir nuestros problemas, necesidades? Pero también con quién nos acercamos a compartir nuestros sueños y metas. Yo creo que todos tenemos un sueño, todos tenemos una meta que queremos cumplir, que queremos hacer. Pudieran ser materiales y eso yo creo que Dios no está peleado con eso. Me gustaría cambiar un coche o me gustaría tener un coche o que mis hijos fueran a tal o cual escuela, X, Y o Z, ¿sí? Todos tenemos un sueño y una meta que quisiéramos cumplir, pero ¿y con quién las compartimos? Tal vez las compartimos con la esposa, ¿sí? Es nuestro próximo, es nuestro prójimo. Pero muchas veces como varones necesitamos acercarnos con otro varón, porque muchas veces tenemos tanta confianza con nuestra esposa que pues ya no compartimos todo. Yo creo que nos conocemos muchas veces en la iglesia en un plano, si me permiten la palabra, iglesiero. Sabemos nuestro nombre, ¿sí? Sabemos el nombre de nuestras esposas, tal vez de nuestros hijos, a qué nos dedicamos, dónde trabajamos, qué negocio tenemos. Pero sinceramente no creo que nos conozcamos en un plano
un poquito más profundo. Creo que difícilmente pudiéramos decir que nos conocemos en un plano de amistad, pero de una amistad sincera, de una amistad en base a lo que el Señor dice. ¿Sí? Creo que como varones muchas veces llevamos nuestra vida en un plano solitario. Si me permiten decirlo, creo que la iglesia está llena de hombres solitarios. ¿Sí? No me malinterpreten, hermanos, no estoy diciendo que no compartamos, ¿sí? O sea, vuelvo a insistir, nos conocemos nuestros nombres, ¿sí? Alberto, José, Rubén, Gerardo, Javier, Getsé, y conocemos el nombre de nuestras esposas, ¿sí? Frida, Gloria, Julia, Ana, y el nombre de nuestros hijos y a qué nos dedicamos. Y yo sé que Oscar tiene su negocio, Getsé, Alberto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos conocemos, pero nada más en un plano muy superficial. ¿Cómo saben qué necesidad realmente traigo yo? ¿Qué carga puedo yo tener? Pero, ¿y también la compartimos? Cuando yo preparaba esta enseñanza encontré una parte que decía, el profeta Eliseo tenía a Elías, Josué tenía a Moisés, Timoteo y Tito requirieron de Pablo. ¿Qué te hace pensar que tú como varón de Dios no necesitas de alguien? ¿Qué nos hace pensar que nosotros solos, con la ayuda del Señor, podemos resolver todo lo que atravesamos? No. Yo cuando estaba preparando esto, no saben, le compartí a Irán, creo que fue ayer, le compartí a Irán, que el Señor me fue llevando de una cosa y a otra y por un camino y me saltaba a otro. Y con una reflexión de decir, sí es cierto, como varones realmente estamos queriendo luchar nuestras luchas solos. Cuando uno de ustedes se ha acercado conmigo y decirme, ¿sabes qué? Realmente estoy pasando por esta necesidad, por esta lucha, por esta tentación. Híjole, ¿sabes qué? Porque además el enemigo es bien inteligente. El enemigo es bien sabio. El enemigo sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Porque mi debilidad tal vez no es la debilidad de Getsé o la de Gerardo o la de Oscar, pero la debilidad de ustedes tal vez no es la debilidad de otro. Cuando estás pasando por esa tentación tan difícil, cuando han agarrado el teléfono y decir, oye, ¿sabes qué, Rubén? En verdad necesito que ores por mí en este momento, tienes tiempo, nos podemos juntar, estoy sumamente cargado, tengo ganas de mandar todo a volar, tengo ganas de X, Y o Z. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hemos hecho? Muchas veces cuando empezamos a conocer del Señor, pues sí, empezamos a tener nuestras luchas y tal vez sí nos empezamos a acercar con algún hermano. Empezamos a buscar de la dirección, pedimos oración, pero realmente como varones ya cuando empezamos a caminar en el Señor, cuando tenemos esa libertad, si me permiten decirlo, de acercarnos y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta tentación, tengo ganas de irme a tomar y perderme o de a drogarme o de hacer lo que hacía en mi vida antes de conocer del Señor. ¿Cuándo lo hemos hecho? Es que ya conocemos del Señor y no debemos de pasar por esas tentaciones. No, al contrario, el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? El enemigo lo que quiere hacer es, como dice la palabra, viene a destruir, a matar, ¿sí? Y quiere matar a nuestra familia y a donde tiene que dirigir el ataque es a la cabeza. Y nosotros como varones es a donde nos quiere, pero zarandear. Pero como ya caminamos en el Señor, me va a dar pena acercarme con Getsé y decirle, oye, Getsé, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento de tentación. Hay alguien que me está cerrando el ojo y el enemigo me está haciendo que le haga caso. O hay un cuate que me está invitando a tal parte y me están dando ganas de irme con él. ¿Cuándo ha sido eso? No, queremos luchar todo por nuestras propias fuerzas. ¿Sí o no? Y yo creo que no está correcto. ¿Sí? Pueden decirme, no, hermano, es que tenemos del Señor.
es que cuando yo paso por una situación así, yo busco de Dios y me pongo en oración y me pongo a leer la Biblia. Hermanos, no me malinterpreten, está bien, qué bueno que lo haces así. Pero también yo creo que algo que Dios quiere, y por eso la Biblia habla de que somos un cuerpo, es de que si una parte del cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo también se duele. ¿Sí? No sé si les ha pasado que se han pegado en el dedo chiquito. Híjole, qué bárbaro, o sea, ¿cómo te duele? Y ahí estás con o cuando traen un dolor de muelas, dices, uy, qué bárbaro, ¿no? Y entonces no estás a gusto. Así debería de ser como varones. Así deberíamos de estar eh, funcionando. Teníamos un hermano muy querido aquí en la iglesia y él tenía un problema con un vicio y se caía y se levantaba y se caía y se levantaba. Y yo le decía, ¿sabes qué? Cuando estés pasando por esa situación, háblame, no te voy a criticar, no te voy a regañar, no voy a ni a solapar ni a consentir tu pecado, pero no estás solo. Cuando estés pasando por esta situación, háblame. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo como varones. Cuando estemos pasando por una situación difícil, sobre todo de tentación, porque el enemigo, vuelvo a insistir, el enemigo nos pasa la charola que nos gusta a cada uno, es algo que me gusta mucho del pastor, ¿sí? A mí me invitan una cerveza y yo no tengo problema, pero tal vez alguno de nosotros nos invitan una cerveza y nos seguimos hasta que nos perdemos, ¿sí? Entonces el enemigo sabe muy bien, sabe cuál es perfectamente la debilidad de cada uno de nosotros. Y cuando entonces estemos pasando por esa debilidad, podamos tener la confianza, la libertad, ¿sí? De poder, ¿sabes qué, Gerardo? Estoy pasando por esto, necesito que nos veamos, necesito que nos juntemos, necesito que ores por mí, que me des una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, ¿sí? Porque muchas veces, yo no sé si solo soy yo el que a veces se siente desanimado, ¿no? Hay semanas que a veces llego a la casa y le digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de mandar todo a volar. O sea, ya me cansé. Ya me cansé que todas las semanas hay una bronca, hay un problema y que estás preocupado, estás tenso, estás desanimado. Imagínate que podamos pasar esas situaciones, pero con alguien de confianza, con alguien cercano, con alguien que te conozca, que sepa lo que estés atravesando, que en base a lo que el Señor diga puedan pasar un momento de oración, un momento de búsqueda del Señor, pero también que puedan darte una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, ¿sí? Yo, vuelvo a insistirles, cuando estaba preparando esta enseñanza, leía yo que imaginémonos que cuando el rey David, dice la palabra, que estaba paseando por sus palacios y entonces se asoma y ve a Betsabé. Y entonces cuando ve a Betsabé, ahí empieza ya a maquinar y ahí hace que caiga en pecado. Imagínense que cuando David estuviera paseando y que hubiera pasado eso y entonces le hubiera hablado a Jonatán, le hubiera dicho, estoy pasando por esto. Yo creo que la historia hubiera sido diferente. Definitivamente yo creo que hubiera sido totalmente diferente. Y en nuestro caso, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, cuando hemos caído, si somos sinceros, yo creo que esta semana pasamos por algo difícil. Si esa situación difícil tenemos, a veces hasta nos damos un consejo, oramos unos por otros, pero realmente no hemos desarrollado una amistad en Cristo. ¿Por qué no tenemos esa libertad de acercarnos? ¿Ok? Aquí anoté algo que me gustó mucho. El versículo de Eclesiastés dice que cuando estás solo, si se cayese, no va a haber quien lo levante. Y yo ponía aquí, si estás solo, no es solo que te caigas y que no haya quien te levante, sino que no va a haber alguien que sepa que te caíste. ¿Cómo van a saber ustedes que yo esta semana me caí y que pasé por una situación de tentación y que caí en pecado? No es de que vaya a haber alguien que me ayude a levantarme, sino que nadie de ustedes saben que yo pasé por esa situación.
Y vuelvo a insistirles, o sea, no creo que esté correcto. Veíamos, y yo les hablaba acerca del versículo de Génesis, y decía Caín, ¿qué acaso soy guarda yo de mi hermano? Y yo creo que la respuesta es sí. Ustedes tienen que ser mi guarda, como yo tengo que ser su guarda. Encontraba yo una parte de algo que decía Alejandro el Grande, decía, no entres a la batalla sin un compañero a tu lado, que luche contigo hombro con hombro, codo con codo, espada con espada. Queremos luchar nuestras luchas solos. Alejandro el Grande hablaba acerca de la batalla, ¿no? De la guerra. Nosotros pasamos por una lucha y una guerra todos los días tenemos una guerra. Y me gustó mucho eso, que podamos, Getsé y yo, él luchar mis luchas y yo luchar sus luchas. Que podamos realmente ser cuerpo, ¿no? Que podamos realmente ser, que yo sea guarda de Luis Miguel y que Luis Miguel sea mi guarda, que cuando yo pase un momento difícil tenga la libertad de ir a decirle a Oscar, ¿sabes qué, Oscar? Híjole, estoy pasando por esta situación y ya no sé qué hacer y ya tengo ganas de mandar todo a volar y que por lo menos haya alguien que te escuche. Casi, casi, o sea, lo dirán de broma, pero casi, casi, ¿no? O sea, a ver, vente, ¿no? Vámonos, a ver, vamos a tomarnos un café en vez de que tengas ganas de irte a perderte en el alcohol o en la droga o en lo que quieras. Él no tira a deprimirte, a que te pongas triste, a que te pelees con tu esposa. No, él quiere que te divorcies, que te suicides, que te vuelvas drogadicto, que te dé una sobredosis, que te cosas así. Él quiere destruir. Él no tira a lastimar, él tira a matar. Y a nosotros como varones se nos olvida que nosotros somos cabeza de nuestro hogar. Les voy a compartir algo un poquito íntimo. Yo ahora en la semana yo pasaba por una situación difícil y yo compartía con un hermano vía WhatsApp y le decía, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación y te pido que ores por mí. Pero no hice más. Y cuando yo estaba preparando esto, estaba reflexionando que no hice más. Pude haber tomado el teléfono y decirle a este hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y necesito que me des una palabra, necesito que me ayudes, que ores por mí. ¿Por qué como varones no hacemos eso? ¿Por qué queremos luchar nuestras propias luchas solos? Y terminas cayendo. Y terminas quedándote en el suelo. Y además lo que decía Josué, lo que decía Getsé, o sea, terminas teniendo falta de perdón contra ti mismo. Porque empiezas con, ay, pobrecito de mí, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? Ay, si ya sé que no debo de hacer eso, ¿por qué lo hice? Y entonces te estás autoflagelando, ¿no? Sí, entonces la reflexión de hoy es, hermanos, no estamos solos, no estamos solos. Y en serio se los digo y se los voy a volver a repetir, no estamos solos. Quitémonos esa pena, quitémonos esa vergüenza. Sí, si no tienen mi teléfono, si no tenemos los teléfonos, compartámoslo y hagamos el compromiso delante de Dios de realmente ser cuerpo. Y no estoy hablando de que busquemos al pastor y entonces todo mundo va a querer que su guarda sea el pastor. No, estoy hablando de que, sí, digo, el pastor, parte de su labor es llevarnos como sus ovejas, ¿no? Sí, Ofir. Como varones de la iglesia, creo que podemos hacer un compromiso delante de Dios de luchar hombro con hombro, ¿sí? De sentirnos y sentirnos en libertad y quitarnos la vergüenza y la pena de poder compartir lo que estamos atravesando. Vuelvo a insistirles, o sea, puedo yo entender que nos conocemos, que sabemos nuestros nombres, que sabemos a qué nos dedicamos, que nos conocemos más o menos en cierto nivel de amistad, pero
que sintamos la libertad realmente de poder acercarnos y decir, ¿sabes qué? Tengo esto y necesito que estés conmigo. Ahora en la semana les mandaba una reflexión que recibí que decía, se dice, a ver, nada más escúchenme ya para terminar, se dice que la actitud lo es todo. No siempre estás en control de todo lo que te sucede, pero siempre estás en control de cómo responder, ¿no? Un poquito lo que decía Oscar. O sea, ¿cómo queremos responder ante las situaciones que atravesamos? Y terminando un poquito con lo que era la enseñanza, realmente no estamos solos. Y me gustaría que tomáramos un momento de oración delante del Señor y quisiéramos un compromiso con los hermanos, inclusive con los hermanos que no vinieron, ¿no? De realmente ser guarda de mi hermano, ¿sí? Tal vez yo me puedo sentir más en confianza con José, y cuando yo tengo una necesidad y esté atravesando algo, pues le voy a hablar a José. Y tal vez Luis Miguel tiene más confianza con Gerardo, o con Javier, o con Getsé, ¿sí? Busquemos con quién nos sentimos a gusto, con quién nos sentimos afín, ¿sí? ¿Ok? Pero realmente empecemos a desarrollar amistades en Cristo y cercanía y ser guarda de mi hermano. Porque si Getsé se cae o si yo me caigo, pues el resto de la iglesia se va a doler, se debe de doler. Pero si yo no comparto que yo me caí, pues el resto de los hermanos no me van a ayudar a levantarme. Exactamente. Me gustaría cerrar esta enseñanza con esta reflexión y conclusión. Realmente empecemos a desarrollar amistades en Cristo. ¿Sí? O sea, y busquemos a alguien que pueda ser tu guarda. Puede ser tal vez porque te llevas bien con él, porque son afines en cuanto a algún deporte, porque tal vez entre nuestras esposas se llevan bien, nuestros hijos, no sé. Busca a alguien con el cual empieces a desarrollar realmente una amistad en Cristo y que pueda llegar a ser esa guarda que cada uno de nosotros necesitamos.